Bueno, pues iniciamos. De veras, aprecio muchísimo su interés, su participación. Bienvenidos, bienvenidas. Para quienes nos conocemos, soy Eduardo García Silva y esta actividad, como estaba anunciado en la invitación, ¿no? En la invitación eh, que circuló por ahí, y espero que de la invitación haya una habitación, eso vendrá muy bien, que se sientan de veras hospedados en este espacio de alguna forma, cada quien la suya. Acordamos en esta ocasión abrir pues la sesión de un trabajo que estamos haciendo todos los jueves de cada mes, excepto el último que lo descansamos, y ahora estamos trabajando con el seminario 6 de su interpretación, que como saben trabaja la lectura que hace Lacan con Hamlet para hablar, dice Lacan en varias ocasiones, sobre la tragedia, el drama del deseo y del duelo, ¿no? Eso es algo que, bueno, estaremos acá discutiendo. Em, el día de hoy, pues tenemos un invitado que yo en especial, bueno, particularmente quiero muchísimo, Andreas Silk. Bienvenido, Andreas. Muchas gracias por estar acá, Andreas, nuevamente, ¿no? En este espacio. Eh, Esta es una actividad, sí, extraordinaria, pertenencia extracurricular del Colegio Psicoanálisis Lacaniano. Eh, y Andreas, bueno, ha participado con nosotros ya en diferentes momentos, en diferentes trabajos, en diferentes foros. Si alguien, yo la verdad, sinceramente es que lo dudo mucho, pero si alguien no conoce todavía a Andreas Silk, Andreas, bueno, un querido amigo y compañero desde la Facultad de Psicología en la UNAM hace ya algunos cabellos, perdón, hace algunos años. Y Andreas después hizo una maestría, un doctorado también en la UNAM en filosofía. Me corregirás en su momento, Andreas, si tengo algún error con tu recorrido. Y ha sido también profesor catedrático en diferentes espacios, como en la UAM, en la Universidad Iberoamericana, en Dimensión Psicoanalítica, allá con Hans. También ha participado con nosotros en el Colegio de Psicoanálisis Lacaniano. Bienvenida, Gaby, un gusto tenerte por acá. ¿Qué tal? Em, y en muchos otros espacios más que no voy a de veras a invertir tiempo en mencionarlos. Hay cosas todavía más importantes. Es autor de, bueno, de muchos artículos y en particular de dos libros, uno que también nos convoca el día de hoy, que es este que está anunciado, Hamlet, entre el duelo y el deseo. Uno anterior es Panorama de las neurosis de transferencia de Sigmund Freud, publicado en 2016, también por Amor-Ortu Editores. Em, Andreas, pues mira, el pretexto, como platicábamos, ¿no? Era que tu tema, tu trabajo que has escrito, se inscribe, por supuesto, en un diálogo, creo que lo permite, con lo que plantea Lacan, obviamente con lo que dice Freud, pero también con lo que dicen otros, y eso me parece muy, muy interesante. Tomaré unos 5 minutos solamente para hacer poner algunas cosas sobre la mesa del trabajo de Andreas y poder entonces dar el micrófono a Andreas. Siempre digo ceder el micrófono, no la palabra, porque yo creo que la palabra de otros no la tiene uno, ¿no? El micrófono sí, ¿no? Podemos hacer cositas ahí con la tecnología, pero la palabra es de cada uno, de cada una. Entonces, lo que cederé en todo caso será el micrófono, pero entonces voy a plantear antes algunas, eh, no sé cómo decirlo, como quizá orientadores de la discusión, propuestas más que orientadores. Em, este texto de Hamlet, entre duelo y deseo, primero anuncia, por supuesto, un recorrido fundamental que es el que retomas, Andrés, sobre la vida y la muerte, ¿no? El duelo y el deseo, creo que ya están inscritos de alguna forma en estas dos dimensiones de la vida y la muerte, y en otras palabras, entre el nacimiento y la muerte, la vida, ¿no? De eso creo que nos estarás hablando. Es un texto, además, el tuyo, Andreas, en particular, yo diría, teorético, ¿no? Al inicio del texto y al final, Andreas hace una referencia justamente al teoreticón, no lo estoy pronunciando bien, es el teoreterion, ¿no? Al teoreterion griego, que tiene que ver con un escenario, ¿no? Con la dimensión teatral,
con las butacas, con el lugar. Eso es también un lugar, una posición. No es nada más la butaca, evidentemente, así como el diván no es nada más el diván. Y ahí se juega la mirada, ¿no? Ahí algo de la mirada circula. La escena, como lo advierte Lacan repetidamente en diferentes momentos, nos mira más allá de que la miremos o nos mira porque la miramos. Ahí nos hemos mirados también por la escena, por el otro, en fin. Pero en ese sentido podemos eventualmente estar concernidos por la escena que miramos. Nos puede incumbir algo de esa escena. En ese sentido, el texto me parece teorético, que no teórico, y eso lo celebro porque hacen falta textos así. Tenemos muchas publicaciones teóricas que son importantes, está muy bien, siempre van a estar muy bien, digo, estamos hablando de los libros, eso, hoy es el Día Internacional del Libro, ¿no? Sí, al menos flores, al menos cantos, ¿no? Alguien hacía un comentario sobre Vicky, ¿no? La camisa que hoy me viste, ¿no? También y decían Nezahualcóyotl, al menos flores, al menos cantos, y esta es la vida, ¿no? Lo que se hace entre esos dos momentos del nacimiento y la muerte, y para los mexicas era importantísimo los cantos y las flores, y eso nos lleva también a los rituales, a la palabra, ¿no? A un sentido posible, todo esto ante un agujero insondable, inefable, etcétera. Día Internacional del Libro, entonces, una feliz coincidencia que estemos acá con el pretexto de tu texto, querido Andreas. Miren, en náhuatl, libros se dice amochtli, y le debo esta traducción que consultaba. Se me había olvidado, me lo había platicado, lo olvidé, tengo muy mala memoria para muchas cosas. Y le escribía a otro querísimo amigo, a Mauricio González González, hace unos minutos, y le decía, oye, Mau, recuérdame, ¿cómo? Amochtli, sé que son libros, es códice, pero ¿qué onda con la etimología de Amochtli? Y ya Mauro muy amablemente me recordaba que la etimología es amatl, que es papel, ¿no? Y el sufijo de Moshli tiene que ver con nube o se traduce como nube. Entonces tenemos el papel en la nube. En una lectura muy sosa, diríamos que es la nube de papel. Pero más allá de eso, me parece que hay una implicación interesantísima en el Moshli como libro de algo que estando en la nube, alguna vez platicábamos, eso lo decías Andreas, ¿no? Cuando hablábamos no me acuerdo si era hablamos de la carta 52 de Freud, ¿no? Y de esta inscripción, algo que está en la nube se puede aterrizar en algo tangible, ¿no? En algo que puede atravesar los sentidos incluso del cuerpo, ¿no? No solamente la mirada con la lectura, a veces el oído y esta caja de resonancia que somos. Eh, y en ese sentido, Moshli me parece una traducción bien bonita de los mexicas, donde algo etéreo, ¿no? Algo que circula, algo intangible, puede eventualmente materializarse. Recuerdan que Lacan decía que el psicoanálisis sí tiene una materia de trabajo, ¿no? Y es la palabra, decía Lacan. Y los libros están hechos de eso, ¿no? De palabras y de letras. Eh, pero esas letras, como el texto que nos comparte Andreas, es una letra, una palabra, desea que nos mira también, que nos incumbe, nos regarde, como lo mencionas también, Andrés, ¿no? Nos mira, pero también en esta etimología del francés, pues nos convoca, nos incumbe, nos compromete en algún punto, no solo nos mira, ¿no? Una letra que nos habla y es así pues una carta a la que habrá que darle lectura, ¿no? Otra vez, una lettre. Y está por verse si llega a destino o no. Cada que nos encontramos con un libro, eso estará por verse. O se llega a un destino. Y otra vez ahí me parece que resuena toda la experiencia hamletiana, ¿no? Hay un destino o hay un destino en Hamlet. Porque a veces si hay un destino, no porque necesariamente un destino sea algo desfavorable, ¿no? Puede no serlo, pero eventualmente un destino puede convertirse en algo peligroso, me parece, riesgoso. En alemán, Andreas, bueno, habla alemán evidentemente como lengua materna. Hablamos de Buchstabieren para deletrear, ¿no? O de la Buchstabe, que es originalmente, más que la letra, es la plaquita con las máquinas de escribir que usábamos en mis generaciones, ¿no? Es esa parte que golpeaba a la hoja y entonces se imprimía, ahí está el Eindruck freudiano, ¿no? Em, algo que podía entonces ser leído.
Pero también stabiren, ¿no? Es apuñalar, ¿no? Ese golpe, ese golpeteo, es apuñalar y encuentro otra agradable y feliz coincidencia porque es una coincidencia, ¿no? Quizá un poco un delirio también a veces, ¿no? Lacan decía que los psicoanálisis era un delirio, pero no es solo un delirio, eso es importante también. Em, Esta coincidencia es el Tecpatl. Para quienes nos acompañan que no sean mexicanos, o los mexicanos, las mexicanas que no lo recuerdan, no lo sepan, el Tecpatl es este cuchillo sacrificial que usaban los mexicas para eso, para hacer sacrificios, para abrir pechos, sacar corazones, pero que también se usaba en medicina, ¿no? Para curar a las personas. Un Tecpatl podría matarnos o curarnos, igual que la palabra. Por eso en el calendario, en el llamado calendario azteca, Piedra del Sol, ¿no? Eso está impugnado ahora, pero bueno, generalmente se le conoce así. Verán que en el centro Tonatiuh tiene por lengua un tecpatl, ¿no? Un cuchillo sacrificial. Es la palabra, es la potencia de la palabra, tal como Freud nos advierte desde tratamiento psíquico, tratamiento del alma. Nos puede enfermar, nos puede parecer un imperfecto mexicano llevar el carajo, ¿no? Por la palabra, ¿no? Puede hacer cuerpo, puede afectar el cuerpo o puede eventualmente matarnos. Y estamos en tema otra vez, ¿no? Puede salvar la vida, puede quitárnosla, vida, muerte, vivir o morir, ¿m? Del ser o no ser, no hay más que un paso, me parece. Vivir muertos o morir la vida. Son preguntas, como ven, que siguen en la línea hamletiana. Tu libro, pues, querido Andreas, abre efectivamente, en mi opinión, otro escenario también, un otro escenario con una lectura original, poética, poética. No repites lo que dice Freud, lo que dice Lacan, otros autores por ahí sobre Hamlet, ¿no? Me parece que creas una posibilidad de lectura con tu escritura. Y sí, vas con Freud, vas con Lacan, con El Achar, con Walter Benjamin, con George D. Huberman, con Maurice Blanchot, con Pascal Quignard, con Michel Tournier, Nicolás Abraham, María Toro, Sófocles, Pierre Galagné, y bueno, ¿no? La lista sigue y sigue y sigue. Em, y para entrar en materia y entonces ceder ya el micrófono, Andreas, me llama mucho la atención, me llama mucho la atención. Primero, esta vuelta a Freud que hace sobre todo al inicio, con su Edipo para leer a Hamlet, ¿no? Y lo que ha circulado, lo que se ha discutido. Sabemos que Lacan hace una propuesta donde no está de acuerdo con la lectura que hace Freud, pero tú, Andrés, sabes una otra posibilidad donde el Edipo puede ser leído, ¿no? Y la dimensión del padre ahí es fundamental, donde ya no es un padre que se detiene en el padre de la horda, sino que apunta al lugar vacío. Y espero que haces una petición personal, que hoy nos hables un poco de eso, porque es muy interesante poder pasar de un padre que sujeta, de una ley que sujeta, ¿no? A sujet, ¿no? Donde el sujeto está, eso ahora sí, sujetado, castrado, a una resolución posible. No es ser como el padre, tener el falo, heredarlo, sino inscribirnos en la falta, porque el padre, como un gran otro, transmite o pudo transmitir esa falta, desasujeta entonces, ¿no? Es decir, permite otra posible resolución al Edipo que no es quedarse en el padecimiento de la castración, queriendo el falo, ¿no? Sino suscribir una ley que permitirá la invención de algo desde ese lugar de pura falta originalmente. Los pasajes que vas señalando de Hamlet me parecen cruciales en ese sentido, cómo vas articulando en palabras, yo no sé si decir de Shakespeare o de Hamlet, ahora no lo sé en realidad, digamos por ahora de Hamlet, del I'm forbid to tell my story, del espectro, ¿no? Tengo prohibido decirte mi historia en el primer encuentro. Es imposible una narración de una vida, ¿no? Eso es un problema y es un gran problema en un análisis, como no poder narrar la vida, sea lo que eso sea para cada quien. Pasar de ese, ¿no? I'm forbid to tell my story del espectro al tell my story de Hamlet. Cuando le dice Horacio, cuéntales mi historia, ¿no? No es poca cosa, ¿no? Una, me atreveré a decir una estructura, eso se puede discutir. Hijo, padre, muerte. La platicamos alguna vez, Andrés. Y en el seminario le hemos venido trabajando en diferentes sesiones.
Recurrimos al rey de los elfos. Le debo a Andreas una serie de comentarios y señalamientos con respecto a este poema de Goethe, maravilloso, musicalizado por Schubert. También esta referencia me la dio Andreas. Eh, y ese complejo que encontramos en Freud, en los sueños, padre, ¿acaso no ves que ardo? Él no sabía que estaba muerto, sueña el hijo de su padre, según su deseo, ¿no? El lugar del padre como algo que permite mediar entre un sujeto, que es el hijo, y la nada, que es la muerte. Por eso la muerte del padre, como lo dice Freud, como los datos de testimonio, es la peor de las pérdidas, por lo menos lo fue para él, ¿no? Bueno, heredar la muerte, heredar un lugar vacío, ese Wafata como un lugar vacío, no como un padre todopoderoso, y creo que eso ya sería entonces una deslectura, pensar el Wafata como un padre todopoderoso, o al menos es otra lectura, y eso que se puede recibir del padre. La insistencia que nos hace Andreas en ese sentido, porque la traducción, hay esta referencia de Freud, ¿no? Lo que has heredado de tus padres, adquiérelo para poseerlo. Otra vez Goethe, ¿no? Y Andrés nos dice, no, la traducción es eso que has heredado de tu padre, ¿no? Was du erret von deinen Vätern hast, ¿no? De tu padre, no de tus padres, Eltern. Erwirb es un et zu besitzen, ¿no? Herédalo, adquiérelo para poseerlo. Besitzen, palabra muy freudiana. Ustedes saben que la pulsión hace eso, ¿no? Toma, ocupa, inviste, besitzt, ¿no? La pulsión toma un lugar y esperemos que un sujeto, en consecuencia, en un análisis pueda también tomar uno, no quedarse con el que le dan o en un vacío ahí. Cierro este extenso comentario, esta introducción, con tus referencias, una referencia a Benjamin, porque hay muchas. Cuando planteas la alegoría con Benjamin, la ilustración, una imagen, todo lo que es la imagen, que es muy interesante, Em, y mencionas con Benjamin que la alegoría es el antídoto del mito porque da movimiento, narrativa de una imagen que se lee a lo que estaba siempre como repetición, fijado como monumento en el mito. Pasar del yo ideal al ideal del yo en la vida, ¿no? Pasar de los monumentos, ¿no? A la rememoración y a la narrativa y lo que eso abre y las, yo diría, de veras extraordinarias posibilidades de un análisis que no es transformar, no sé cómo decirlo, radicalmente a alguien, sino abrir un surco, como platicamos en otras ocasiones también, Andrés, en diferentes momentos, abrir un surco por donde puede moverse, vehicularse la vida de una manera inédita y diferente. Tienes el micro, Andrés, por favor. Muy Kamati, querido Eduardo, Panolti a todos, ya que estamos con el náhuatl. Estoy muy contento de estar aquí bueno, apremia el tiempo un poco, entonces quiero de entrada ofrecerles, cuando gusten, alzar la mano y hacer de esto un diálogo en lugar de que yo haga aquí una exposición en torno a un par de cosas que me acercarían a Lacan esta vez, porque en efecto también la filosofía de la historia o incluso cuestiones teatrales, literarias propias, los abordé también en el libro, pero bueno, en este sitio y ustedes habiendo leído a Lacan, ahora seminario por seminario, llegando al sexto seminario y estando en las 7 sesiones que Lacan dedica a Hamlet, retomar un par de cosas de ahí. Eh, y enfocarme brevemente, pues, a seguir el hilo que me tiendes, Eduardo, con respecto a la figura del padre, el lugar del vacío. ¿Qué sería eso? ¿Cómo ubicar eso con Hamlet, Edipo, etcétera?
Em, bien, el seminario 6 fue un seminario que hace muchos años, más de una década, trabajamos en un seminario con Roberto Castro, eh, por medio del cual surgieron un par de preguntas sobre Hamlet que me llevaron a leer nuevamente la obra de Shakespeare y trabajar ya más a fondo junto con Lacan, que plantea ahí, claro, con las fuertes críticas que hace principalmente a Ernest Jones, con una, pues no sé cómo llamarlo, una pequeña deuda ahí que quiso saldar. eh, con respecto al estadio de espejo y la posición que tomó Ernest Jones ahí. Entonces, a partir de ahí, Lacan siempre tomó una posición un poco áspera con las propuestas que hace Jones. Pero Ernest Jones plantea una cuestión importante sobre la fánesis, el fading. Uno es el fading, otro es la fánesis del deseo, que es, digamos, un impas radical que Jones plantea y un fading del sujeto en los circuitos del deseo con el fantasma. Entonces, es una cosa que retoma y que es muy importante. Afánesis es una desaparición, pero esa desaparición, que es muy interesante, es una cuestión que Lacan, en ese seminario en particular, como ustedes ya habrán discutido también probablemente, es en relación con algo que para Lacan es fundamental de la introducción del objeto A en relación con el falo, ¿no? Entonces, hay un pasaje donde menciona y trabaja, elabora eh, la cuestión de que Hamlet queda atorado en los circuitos del deseo de la madre y ese afán y este énfasis en subrayar de la madre es el deseo de ella, no por la madre, que fue la lectura también de Jones sobre Hamlet y Edipo. Y ahí es, usa una imagen muy interesante, una placa giratoria, taumatropo se llama, que son estos plaquitas que tienen una imagen en el anverso y una imagen en el reverso. Uno da un golpe o con ligas se puede dar vueltas, entonces gira alrededor de un eje y cuando gira tan rápido, la imagen del reverso y la imagen del anverso se empalman. Hay como cosas muy típicas del pájaro, de un lado una jaula vacía del otro y cuando uno da el golpe y gira rápido, uno ve el pájaro dentro de la jaula, ¿no? Este taumatropo, dice, es el taumatropo del deseo, y ahí está el Hamlet entre el deseo de ella y el deseo de ella. Y entonces este juego de between her and her, como lo plantea, lo ubica con la madre, lo ubica con Ofelia, y ahí está la gran problemática del drama del deseo, como lo llamo, la tragedia del deseo, eh, para Lacan, que es la obra de Hamlet. Entonces, esa es una parte que retoma y que me parece muy importante, que conduce al lazo tan complejo y tan complicado de Hamlet con su madre, Gertrudis. Déjenme decirles antes de que pase al padre, porque eso fue la idea y la retomo. eh, Afortunadamente, en una presentación hace poco en la cafetería Chima de Ana Sarak, donde tuve la oportunidad hace poco, volver a presentar el libro, eh, este libro Hamlet entre el duelo y el deseo.
Bernardo hizo el comentario de una obra recientemente traducida, reciente, de Isabella Hamad, que se llama Enter the Ghost, Entra el fantasma. Eh, Originalmente escrito en árabe, ya es británica palestina, pales- palestinense, y que eh, en esta obra entra el fantasma. Se trata de hacer una escenificación de Hamlet en árabe en Gaza. Entonces, son mujeres que se encuentran y que plantean, digamos, el guión con la puesta en escena. De eso trata un poco el libro, junto con las historias de cada una y obviamente el conflicto Israel-Palestina. Y en este libro, y gracias a este libro, yo veía la figura de Gertrudis, que es la madre de Hamlet, y pensé un poco en decir, sí, una es todo el deseo, el drama, etcétera, y qué hacen los hijos con todo el rollo de los temores, expectativas, deseos de los padres. Ahora no solamente de los padres fetan masculinos, digamos, en la estirpe de padre, abuelo, bisabuelo, sino también de la madre y para allá. Entonces, se me ocurrió una escena justamente en la recámara de la reina donde Hamlet acude para interrogar y reclamarle a la madre nuevamente por qué se había casado tan prontamente después de el asesinato del padre de Hamlet, el asesinato de del esposo de Gertrudis. Y se me ocurre la escena de decir, bueno, Hamlet, mira, mi querido hijo, todo eso lo entiendo y es grave, y lo padezco, pero pues haz tu vida, ocúpate lo tuyo, deja de reclamarle a tu madre qué ha hecho y qué no. Y esta escena es para mí algo que me ha llamado mucho la atención para decir, claro, eh, qué padecemos, de qué nos hacemos cargo, qué se nos ha inscrito, ¿no? Con este cuchillo, ¿no? Este Stabieren, como dijiste bien, Eduardo, del stabbing, ¿no? Que es la estocada, que también es una impresión en efecto, por medio de la palabra, del discurso, de aquello que también oculta, de lo que no está dicho, lo que transmite en silencio, un poco a pesar de lo que quiere decirse o lo que se quiere mantener oculto en la historia de cada quien. Y cómo el sujeto se juega ahí. Y cómo puede haber frente a eso momentos, retomo un término de Jones, el fading que retoma Lacan, y a veces momentos de afánesis, donde se pone en jaque el deseo, ¿no? Y em, esto que, digamos, recibimos una herencia que de alguna manera nos pone en posición de decir, ¿qué hacemos con eso? ¿Hasta dónde? ¿De qué manera eh, tomarlo? Porque no nos queda de otra. ¿Y en qué momento puede diferir? Lo mismo para los padres. Una vez con Ilan Semo en una plática sobre las cartas al padre de Kafka, él dijo, bueno, ahí Kafka quejándose todo el tiempo, padre, etcétera, etcétera. Llega un momento en el cual dices, ya, hijo, haz tu vida. Y yo creo que todos esos temas son súper interesantes, dichos aquí al margen, porque eh, abren otra vía de una forma de responsabilidad con la historia que nos toca también en cuestión subjetiva, de decir, ok, ¿qué hacemos con eso que nos han heredado?
y que heredamos a su vez y pues en algún momento nuestros hijos dirán, pues mire, aquí esto sí, no lo tomo, esto sí y hago mi vida. Ahora, retomando lo que planteaste y lo que te gustaría ubicar brevemente, eh, Eduardo, con el lugar vacío del Padre. A mí me parece un tema sumamente interesante porque, en primer lugar, habría que interrogar y cuestionar, ¿es del Padre solamente? ¿Puede haber de la Madre? Si los sitios luego en la estructura familiar se han dejado prontamente claros y pues quién sabe si es así, ¿no? Y ahí sí me parece también importante, ¿no? El mito de la madre, el mito del padre, como incluso en el Fausto, ¿no? Ir al inframundo, las madres para arrancarles la llave, que es una de las cosas que le pide Mefistófeles a Fausto. Fausto se estremece, ¿no? No sabe qué hacer con eso, acuda a las brujas, etcétera, etcétera. Todo un tema interesante ahí. Es también algo que, por medio de la alegoría, y ahí mencionaste a Benjamin justamente porque Benjamin trata el drama barroco, el drama barroco alemán, pero también el drama barroco en general, el género al cual pertenece también Shakespeare, y en diferencia con la tragedia. Entonces, Benjamin dice, la tragedia es de las tragedias griegas. El drama barroco, el Trauerspiel, como lo llama, es propio del barroco, entonces necesitamos otros términos. No podemos hablar del mitos, que es propio de la tragedia, hablamos de la alegoría, alegoría es propio del barroco. Entonces necesitamos términos que nos ayuden a no pensar en catarsis, helios, phobos, hybris, que son términos griegos, y plantearlos en términos propios de el barroco. Y ahí sí, en efecto, también aparece la muerte. La muerte es un término propio del barroco y los fantasmas, ¿no? Porque estos no existen tal cual como concepto en la tragedia griega. Claro, la muerte está ahí, pero no como en el barroco. Entonces, eso todo lo interesa a Benjamin y ahí hay una forma de poder plantarlo mediante este gran concepto barroco de la alegoría. Pero bueno, eso es todo un campo enorme. Antes, quiero saber nada más, Eduardo, si haya habido ahí manos alzadas, porque podemos, obviamente, como dije al principio, darle espacio para algunas inquietudes, preguntas, o lo dejamos para un momentito al final y abarco ahora brevemente el lugar del vacío. No sé qué opinan. Hasta ahora ninguna mano para ir comentarios solamente, pero de saludos, Andrés, y más bien que pues bueno, no que cada quien diga ahora mismo, pero si alguien tiene alguna intervención, eso, se puede interrumpir, ¿no? Al que nos ha invitado Andreas, o sea, se puede intervenir en cualquier momento. Perfecto. Si no hay, Entonces, si hay iniciamos, una mano alzada, pues ya ¿no? me Y si avisas, no yo las no lo vemos, puedo. perdón, Andrés, quiero proponer eso, si no las vemos porque tenemos dos o tres pantallas Ah, ok. porque nos acompaña, entonces es seguro que habrá algunas personas que no veamos en la pantalla cada quien y pueden levantar la mano y no darnos cuenta. Yo sugiero, si tú estás de acuerdo, que abran su micrófono y soliciten la palabra en caso de que hayan levantado la mano y no demos el micrófono, ¿no? ¿Qué Magnífico, te parece, no? magnífico. Ok, Listo. entonces yo sigo un poco, en unos 15 minutos más y ahí abrimos y a ver sobre qué podemos charlar. El vacío, el lugar del vacío. Bueno, ustedes transitaron ya por seminarios anteriores, entonces Samea 5. Y si mal no me acuerdo, es cuando Lacan retoma el Edipo y trabaja los tres tiempos del Edipo.
tercer tiempo fundamental para, o es tal vez el que se me da cuatro, no me acuerdo, pero es importante ahí donde habla del padre, justamente desde el padre la horda, luego la ley y la posibilidad de que el padre mismo sea un sujeto de la ley, ¿no? Que no es el que la pone, sino el que se sabe sujeto a esa ley, que es toda la cuestión en torno a la metáfora paterna, también en la madre, ¿no? Que opera en la madre. Eh, Vuelvo a decir nuevamente, madre, padre, luego tienden a ser lugares en una estructura y habría que ver si estos pueden adquirir nuevamente mayor movilidad en el sentido de que hay ciertas funciones que se habían planteado, sobre todo esto también de el deseo de la madre y luego la ley del padre. Bueno, eh, ¿cómo se llama? Morel, se me fue el nombre. Había planteado la ley de la madre. Hay un libro de ella. Sobre la ley de la madre y luego, bueno, claro, también cuál es el deseo del padre. Y con esto quiero entrarle justamente a la cuestión del lugar vacío. En Hamlet hay algo que, porque eso es importante, no solamente es el deseo de la madre que atora ahí el deseo de Hamlet, también es el deseo del padre, ¿no? Padre asesinado aparece como espectro y le dice a Hamlet, venga mi muerte. ¿No? Eh, es un edicto, es un llamado, es el deseo, no sé, podríamos prontamente decir, sí, es el deseo de Padre Hamlet, pero, quién sabe. Pero hay algo que llama a Hamlet a actuar. Y de hecho es tan violento que yendo al diálogo entre Hamlet y el espectro, está insistente ese espectro a decir, tú tienes que hacer eso. Lo pone en un jaque a Hamlet porque Hamlet no es un hombre de guerra, está muy bien contrastado con el joven Fortinbras, es un hombre de acción y va a Polonia y regresa por Dinamarca a tomar lo suyo. Hamlet es un personaje que va a la universidad, ¿no? Con Horacio, su amigo, en Wittenberg, pues es la ciudad de Lutero, ¿no? Entonces, es todo un tema importante. Pero, pues tiene que volver a la corte y decir, puta, ¿qué hago ahora yo con la herencia del trono? Porque yo soy príncipe. Pero el que ocupa, usurpa el lugar es mi tío, Claudio. Entonces, este padre de Hamlet, con el mismo nombre, eh, le exige al hijo hacer algo. Eh, por así decir, ser a la altura de lo que le incumbe como príncipe y matar a Claudio. No matarlo directamente, pero venga la muerte del padre, de alguna manera indica eso. Eh, Ahora, Hamlet e Edipo. ¿Qué es Edipo? Y ahí sí, un nuevo acercamiento a Edipo nos lleva solamente al rey Edipo, sino a Edipo en Colono. ¿No? Es una tragedia de Sófocles donde Edipo ya vanido, desterrado, camina con Antígona, eh, creo que es Antígona nada más, no son sus dos hijas, Ismene, ¿no? Es nada más Antígona, tiene un rato de haberlo leído, no me acuerdo bien. Y de alguna manera desaparece ahí, bajo una condición.
de que no se revele el lugar de la muerte. Eso es muy importante. ¿Qué significa eso? Que de alguna manera también ahí eh, se interrumpa una cuestión del mito. Eh, Hay una tumba con una lápida sepulcral y se puede ir a eh, conmemorar. Mencionaste eso hace ratito, Eduardo, y por eso lo traigo para acá. Em, en lugar de conmemorar, que es una cuestión de la placa, de una memoria que dice aquí yace tal rey de, etcétera, la rememoración es una actividad incesante. ¿Mm? Nos pregunta una y otra vez sobre quién ha sido ese. ¿Mm? Ese que fue mi padre. Y la lápida sepulcral lo confina a un espacio. El qué ha sido ese es una cuestión de rememoración hacia atrás que abre, por así decir, con un bucle, un posible futuro de hacer un proyecto subjetivo propio, propio no de apropiación, aunque sí se juega una apropiación, que es ¿no? Los versos de Goethe en el Fausto. Pero más allá de eso, como una posibilidad de proyectarse a lo que Freud llamó ideal del yo. ¿Mm? Este ideal del yo frente al yo ideal, ¿sí? Aquella identificación primordial que Lacan dice, de hecho, en una de las sesiones que dedica a Hamlet en el Seminario 6, es la identificación con la madre, que es importante, ¿no? O el lugar de la madre, el deseo de la madre, que quedan implicados, eh, que no sé si se reduzca a eso, pero son las identificaciones que a su vez yo ideal son los de los padres con sus padres. Hay una herencia y filogenética. ¿Mm? Y esto es importante en Freud, ¿sí? El deseo no solamente es inconsciente infantil, sino también filogenético, ¿no? Lo dice muy brevemente, además refiriéndose a Nietzsche en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños. Y es eso, ¿no? Que heredamos ahí mm, el yo ideal y la posibilidad, gracias a una apertura, ¿sí? A un lugar vacío, una casilla vacía, diría Deleuze, eh, en un texto muy bello sobre el estructuralismo, y decir, claro, las estructuras son importantes ahí, pero hay una casilla vacía que gira continuamente. Y esta permite que haya un lugar abierto. El ideal del yo no es solamente aquello que querré ser, ¿no? Que habré llegado para lo que estoy viniendo o deviniendo a ser, sino un lugar vacío, una posibilidad de que algo gire continuamente y me pone una y otra vez no en jaque, sino en la posibilidad de tomar posición. Es toma de posición no solamente al qué hago en ciertas situaciones, alzo la voz, actúo, no actúo, tomo un momento para contemplar, etcétera, sino también hacia atrás. Es decir, en esta rememoración, interrogando la historia, cuestionándola, ¿no? Y eso es tan importante. En Hamlet, en el primer acto donde aparece la escena con el fantasma, Hamlet tiene oportunidades de interrogar y decir, ok, I'm forbidden to tell, ¿no? Dijiste, Eduardo. No, 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 a mí me es prohibido hablar de mi pasado. Que es interesante, el padre de Hamlet lo plantea, casi como, bueno, pero pregúntame, ¿no? Y Hamlet dice, no, está bien, dime lo que tengo que hacer. ¿Mm? Y es una oportunidad enorme, donde Hamlet
hijo se podría detener y decir, ok, platícame. A ver, háblame, fantasma, habla. ¿No? No, fantasma entre comillas, porque Lacan es muy, muy cuidadoso en no llamarlo fantasma, ¿no? Lo llama phantom, es el ghost, es otra cosa que un fantasma, ¿no? Fantasma es un concepto suyo, ¿no? Es un circuitos del deseo. El phantom es esto que acude ahí para interrogarse, ser cuestionado. De hecho, Abraham con Torok, ¿no? Plantean esta cuestión tan fuertemente. Hablar con los fantasmas es muy importante. Eh, y para eso, ¿qué necesitamos? Un poquito de paciencia, un poquito de detención para contemplar y no este afán de actuar, ¿no? Ahí retomo también a Ella Freeman Sharp, ¿no? Que de hecho Lacan discute su Dream Analysis, ¿no? Sobre este hombre masturba, ¿no? A la mujer, que es toda una cuestión interesante por el verbo que usa, etcétera. Pero Ella Freeman Sharp tiene un lindo texto que se llama The Impatience of Hamlet, la impaciencia de Hamlet. Y ella dice, ¿por qué los psicoanalistas se inquietan tanto de que Hamlet no actúa? Al contrario, yo subrayo la importancia de que sea paciente en lugar de la impaciencia que le habita y que contemple. Y ahí Ella Freeman Sharp es muy cercano a Bertolt Brecht, que dice, Hamlet actúa, ese es el grave error en la historia. Es decir, él debería detenerse e interrogar a los fantasmas. Y uno de los fantasmas es Phantom, el ghost que aparece, es el padre, eh, o lo que se identifica por el padre, y que podría cuestionarse. Y entonces decía, ok, ¿qué quieres que yo herede? ¿Y dónde, gracias a que yo pregunte y rememore, puede diferir? Entonces digo, no, eso no, papá. De eso no me hago cargo. Tú te vas a hacer cargo en el infierno, ¿no? Porque el Padre está ahí quemándose en el infierno. Hazte responsable de eso. Yo no. Yo difiero. Hay cosas que me tocan, no puedo elegir, pero hay cosas que puedo elegir. Y ahí creo que esa posición subjetiva tan importante, porque Lacan trabaja el deseo de la madre, muy bien, pero ¿dónde está el deseo del padre? Y eso creo que me parece un tema fundamental eh, para decir, ok, ¿y cómo diferir de eso? Eh, una última cosa con respecto a eso, eh, y cedo el micrófono, como bien dijiste, Eduardo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, eh, la palabra está ahí, circula. Eh, Lacan dice algo que retomo un poco con esto que mencioné con Gertrudis, el estar between her and her, ¿sí? Entre ella y ella. ¿Sí? ¿Qué son ellas ahí? ¿No? Lacan dice, bueno, objeto A, eh, Ofelia, la cuestión del falo, la madre, y ahí, o él para la madre, pero pues ahí un circuito, eh, y usa desde el principio del seminario 6 y lo retoma ahí la palabra veut, para traducir Wunsch en Freud. Y ahí digo, sí, pero lo que tenemos en francés como dos conceptos, veut y désir, lo tenemos también en inglés, wish y desire. En alemán también existe. Aquí en español tendemos rápidamente a decir deseo. Es decir, desear es para ambas. Eh, eh, en alemán es Wunsch y Begehren. Y Wunsch en alemán es esta cuestión del
deseo para Freud porque en el Wunsch es mucho más fuerte que el deseo para el sujeto, la cuestión del circuito infantil con respecto al yo ideal. ¿Y qué es eso? Si es infantil, y por eso Freud dice, cuidado con no ceder en su deseo, no porque es un deseo infantil. ¿Qué significa? Que muy pronto ese deseo infantil, por ser infantil, es también el deseo infantil de los padres, y el deseo infantil de los abuelos, y el deseo infantil de los bisabuelos, y ahí se toma la cadena. Poder ponerlo en cuestión, detenerse y preguntar qué desea en mí cuando yo digo deseo, es un punto muy importante. Y Freud dice, ¿por qué el deseo no solamente es infantil, sino es filogenético? Entonces va hacia atrás y si tenemos la oportunidad de rememorar y no quedar en el atoradero del taumatropo del deseo, entonces ubicarnos con la pregunta, cuando deseo, ¿qué deseo? ¿Quién desea en mí? Eh, Porque muy prontamente podemos obedecer al decir, sí, yo deseo eso, al deseo de otros. Y eso ocurre en Hamlet también, en la cuestión de el enigma sobre el deseo de la madre y ese deseo del padre, o lo que se edifica prontamente con eso, de venga mi muerte, que puede ser más bien una cuestión de voluntad, eh, pero bueno, todo eso se abre para discutir un montón. eh, y Hamlet obedece. ¿Mm? Claro que obedece vacilante, afortunadamente, que da toda la trama tan rica de la tragedia. Y al final, cuando ve a Fortinbras pasar con el ejército y los tambores, dice, ya estoy listo para actos de sangre, ¿no? Y pues eso desemboca al último acto, que es tan violento y tan trágico, ¿no? Em, Junto con lo trágico que es también la muerte de Ofelia y la muerte de Polonio y bueno, un montón de cosas. Eh, entonces, retomando eso, es tomar responsabilidad por el deseo. Sí, hay un niño, una niña, un niña que desea en nosotros y cómo este deseo que aparece ahí lo podemos cuestionar, no para decir, no, no al deseo de quien fui y sigo siendo al desear, sino cómo cuestionarlo amablemente. No, no para deshacernos de eso, sino cómo darle lugar junto a ese deseo también los temores, a las expectativas, a un montón de cosas que si hay casilla vacía, permite que este lugar para un proyecto posible, ideal del yo, no sea tampoco ocupado como una posesión eh, para decir, ya, ocupo ese lugar, porque esto es lo que le ocurre a Hamlet prontamente, ocupar un lugar de dejar esta casilla a ver que gire y dar tiempo para vacilar en términos de Ella Sharp, de una paciencia en lugar de lo impaciente que arroja el acto. Entonces, con eso suspendo mi charla y abro para que charlemos y que haya diálogo. Gracias. Gracias, Andrés. ¿Comentarios, preguntas, alguna intervención? Yo tengo algunas, pero voy a callar por ahora. Sí, así como las vi, Bruno y después César, por favor, adelante, Bruno. Gracias, pues felicidades por la plática, como siempre, un placer. Yo tengo siempre la misma duda, yo soy súper fan de Shakespeare,
Y siempre me he cuestionado, por ejemplo, la obra de teatro dentro de la drama, ¿no? Que él hace una obra de teatro. Y siempre me he cuestionado sobre el deseo de Hamlet, porque cuando dice venga mi muerte, y digamos que para mí, mi interpretación es que acaba siendo una obra de teatro para presentársela a su mamá, básicamente. Justo dices, bueno, parece que el deseo es que la mamá se haga cargo. O sea, que se dé cuenta, que le caiga el 20, como se dice normalmente en psicoanálisis, o que lo subjetive, en donde parece que la desesperación de Hamlet está en que no se da cuenta la mamá. Parece que en mi opinión, o sea, a ver, esa es pregunta. Parece que la venganza del padre es que la mamá se dé cuenta del crimen que está coadyuvando o el que está haciendo junto con el tío, ¿no? Y entonces creo que lo más activo de Hamlet, además de la melancolía y todo, es hacer una obra de teatro para que pueda hacerse cargo ahora al revés de la escena de la cama, la mamá, y decir, por favor, que tú hazte cargo tú, que a ti te caiga el 20, a ti que no te está cayendo el 20. Y esa siempre ha sido mi duda, si al final el deseo, la venganza y el deseo de Hamlet no es de que a la mamá le caiga el 20, y esa es la pregunta. Gracias. Gracias a ti, Bruno. Hay mucho que decir. Primero, la cuestión de la obra dentro de la obra, ¿no? La puesta en escena. Eh, en quien retoma eso de una manera interesante, eh, mucho más en la película Hamnet, que en su novela es Maggie O'Farrell. En la ocasión en Chima justamente platicamos sobre eso, ¿no? El acontecimiento de la película junto con el libro de Maggie O'Farrell, Hamnet. La cuestión de la representación, creo que el teatro ahí es fundamental y en mi libro trabajé por eso a Peter Brook y a Bertolt Brecht y también a Heiner Müller, por cierto, quien dice eh, que el teatro tiene la tarea, una doble tarea. Una es crear narratividad y la otra es enterrar a los muertos. Que es interesante, ¿no? Para que los espectros no deambulen, asedien, que hablar con ellos y darles sepultura, permitir que puedan ya estar en paz, ¿no? Porque el espectro que deambula no necesariamente es un espíritu malo que quiere asediarnos, sino que tiene algo por decir todavía, ¿no? Es como la historia que dice, aquí hay algo que todavía tiene que atenderse, ¿no? Eh, entonces, eso y la narratividad, es decir, de alguna manera, esta puesta en escena a Hamlet le permite en la trama de la tragedia de Shakespeare ubicar bien al culpable, ¿no? Cerciorarse que Claudio efectivamente tiene algo que ver. Pero bien, dices muy bien, también la madre, ¿qué pasa con la madre ahí, no? Eh, de alguna manera uno puede pensar un complot, ¿no? Es decir, la madre sabe, no sabe, le pide a Hamlet, por favor, no indagues más, etcétera. Es un poco como oh, se me fue el nombre. La madre de Edipo, Yocasta, que le dice, no, 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 no preguntes, mejor síguele, no interrogues al pasado, ¿no? Pero bueno, hay una historia detrás que es, ya he hablado mucho de eso, pero Carl Schmitt que lo despliega y dice, sí, tenemos ahí a Elizabeth, la reina Elizabeth, que de alguna manera está en un complot porque se casa con Southampton, creo que es, el duque que está involucrado en el asesinato del esposo. Entonces, eh, ella se casa con ese duque 3 meses después del asesinato, entonces hay como muchos paralelismos ahí. De ahí también podemos pensar un complot. Entonces, el teatro no solamente representar la psique humana frente a la pérdida de un hijo, que es la cuestión en Maggie O'Farrell, ¿no? Hamlet, el hijo de Shakespeare,
sino también a una situación política complicada para poder discutirse abiertamente, sobre todo en aquellos tiempos, por las implicaciones que tenía de muerte. ¿No? Entonces, el teatro tiene la posibilidad de esta representatividad y narratividad. Entonces, retomar lo último que dijiste, Bruno, sobre esta cuestión de vengar en relación con una madre que no toma, por así decir, posición, que se casa nuevamente, está con Claudio, la vida sigue, pues no sé, por eso al principio dije, reivindicar a Gertrudis, un poco como espectro que podría deambular todavía entre nosotros a decir, toca la puerta y dice, Gertrudis, para caricaturizarlo un poco, decir, ¿qué han hecho de mí una reina idiota que se casó prontamente con Claudio y que le implora a Hamlet? Yo no soy esa, ¿eh? Yo he sufrido de cosas, sobre todo piensen en la época, yo no tenía grandes opciones, posicionarme de otra manera, ¿de qué manera? Opté por eso, sí, cargo con eso, sí, pero no soy tan solo ese personaje. Es como algo muy rico que creo que el teatro nos ofrece continuamente. Por eso dice Heiner Müller, darle sepultura a los muertos es poder escucharlos primero, a decir, ok, toquen la puerta, no asedien aquí, les doy la bienvenida, hablen. Y tras hablar, puede decir, bueno, ya al menos hubo la posibilidad de que no quede confinada bajo un discurso que me ha asignado un lugar que tal vez no me corresponde del todo. Entonces, esas cosas me parecen súper interesantes, porque de alguna manera también para el psicoanálisis es esta gran, enorme probabilidad, impotencia, de devolverle a la historia esta potencialidad de poder haber sido de manera distinta para no confinarnos a un acto al cual de alguna manera, Eduardo lo mencionó hace rato, el destino nos confina, ¿no? Entonces, pues ese sería mi comentario. Gracias, Bruno. César, adelante, por favor. No, primero agradecer a Eduardo y a Andreas que son pues, bibliotecas andando, ¿no? Yo estoy encantado con la plática y me quedaba pensando mucho sin haber leído tu libro, confieso, ¿no, Andreas? Pero en este elemento de la casilla vacía, ¿no? Que mencionas en términos del deseo del padre, ¿no? No solamente el deseo de Gertrudis, ¿no? Sino en la línea filogenética, ¿no? Como de este deseo. Hace poco leí una novela mexicana que se llama La cabeza de mi padre, de Almadelio Murillo. No sé si la han leído, es que es interesantísimo porque es una mujer que sueña que el padre va a morir, nunca lo ha conocido, y lo único que tiene es una fotografía del padre con la cabeza arrancada, porque la madre en un arranque de ira pues le corta la cabeza y va a buscarlo a Michoacán, ¿no? Como por este sueño como profético y como que justamente me hizo mucho ruido el tema de la rememoración, ¿no? Porque va como recorriendo los pueblos como si fueran huellas némicas, ¿no? Como aquí recuerdo que tengo un recuerdo infantil, ¿no? Y tal, pero que da como esta posibilidad de descolocamiento de pues de eso que se siente como destino, ¿no? Porque al final pues el padre es un donadie, ¿no? Que creo que siembra amapolas para el arco, una cosa así, ¿no? No hay reconocimiento cuando llega ella, le ofrece un taco de frijoles y ya está, ¿no? Entonces me hace como mucho sentido como esta lectura que haces y digo, no quiero forzar a Antígona, pero también como que luego se omite mucho también como las otras obras de Edipo, ¿no? Finalmente también mucho de la bronca de Antígona es poder ser otra cosa que no sea la hija de Edipo, ¿no? Pienso. En fin, de nuevo agradecer a Eduardo estos espacios y bueno, Andreas, es un deleite escucharte, ¿eh? Muchísimas gracias. César, gracias a ti, qué bien. Saludos. Wow, lo que dices es muy bello. La cabeza de mi padre, fabuloso. Me gustaría leerlo. Gracias.
yo te contesto con una anécdota de mi propia vida, de mi análisis, eh, justamente con la cuestión de la conmemoración, de lugares fijos en la memoria, ¿no? Que Abraham y Torok le llaman luego tumbas, ¿no? Que tienen como eso, losas que se encierran y dicen ahí yace tal que bla, bla, bla. Sin narrativa, ¿no? Porque luego hay poetas que han propuesto por qué no hacemos losas en los cementerios que narren anécdotas. Sería interesante, ¿no? Poner una anécdota sobre la losa. Pero nosotros podemos hacerlo, ¿no? Poner pequeñas piedras juntos a las losas y narrar anécdotas de nuestros muertos queridos. Pero bueno, lugares fijos, estructuras, ¿no? Durante mucho tiempo yo tenía en mi memoria un recuerdo de mi niñez con mi padre. En mí despertó apenas el interés por las palabras. Y en una ocasión yo le pregunté a mi padre por una palabra cuyo significado no entendía, ¿no? Y decía, ¿qué significa esa palabra? Y mi padre dijo, muy probablemente porque estaba ocupado con otra cosa o quién sabe qué, pero con un gesto que a mí dejó una marca, ¿sí? Se inscribió con cuchillo para retomarlo. ¿Qué me preguntas a mí? Ahí está el diccionario. Y yo lo tomé como un rechazo, porque junto con mi pregunta también, obviamente, había la expectativa de atención de mi padre. ¿Quién sabe qué hubo ahí? No me acuerdo bien, pero esta anécdota, bueno, esta escena me quedó muy marcada. Y de mala gana fui al diccionario y ni sabía bien cómo usarlo, etcétera. Ya no quería volver con mi padre y decirle cómo lo uso. Y empezaba a ojear. Y durante mucho tiempo decía, sí, mi padre, con este gesto, bla, bla. Pero de alguna manera, y eso es lo bonito, ¿no? La repetición de estos momentos conmemorativos, en la rememoración lograron abrir un lugar vacante, un lugar vacío. ¿A qué me refiero? La casilla vacía. Es decir, este gesto que fue tan duro para mí y tan lamentable, se convirtió en un gesto de apertura porque a partir de ahí, bueno, al menos en mi anécdota un poco forzada, se abrió el campo de las letras, ¿no? Es como la lectura que hago retroactiva. Y decía, claro, eso fue el gesto que dijo, no tienes que llegar con nadie a preguntar, ve a sitios donde puedes preguntar. Eso no impide que preguntes a alguien, ¿no? Está bien. Pero este momento de decir, no solamente puedo encontrar esta palabra, puedo encontrar otras que no conozco. Entonces, ojear el libro, jugar con el diccionario, fue ya toda una actividad para mí. Entonces, esto que puede fijarse en la memoria, y esto voy a decir ahora con un poco de afán, es decir, como una herencia, de decir, yo desde ahí las palabras y los diccionarios los aborrecí, lo que sea, ¿no? Puede ser una opción, ¿no? Queda de alguna manera como bifurcación posible de otra lectura y con esto redimir del pasado algo que en acto se fija y abre de nuevo y decir, en lugar de que no consulto nunca más a los diccionarios, qué horror, ¿no? Pueda abrir la vía de decir, no, esto fue un gesto por desagradable que podría haber sido, abrió la vía a otra cosa. Nuestra posibilidad de rememoración nos abre continuamente a interrogar los discursos con los cuales en nuestra memoria se fijaron eventos que decimos así es, así fue, mi padre fue así. Y poder volver a decir, no, pues hubo una situación, sí, pero esa situación confina, se identifica como tal, o hay la posibilidad de interrogarlo nuevamente. Entonces creo que nuestra historia está plagada de fantasmas que gracias a que deambulen podemos cuestionar de nuevo.
y habría casillas vacías que nos permiten otro devenir. Entonces, en lugar de un destino funesto debido a situaciones que hemos vivido, podemos cuestionarlos de nuevo gracias a la rememoración y abrir nuevas formas de relacionarnos con lo que podremos llegar a ser. Esto creo que es uno de los puntos. Gracias, César. Eugenia, adelante, por favor. Sí, gracias. Igual yo también agradecerte, Eduardo, este espacio y también a Andreas porque qué charla tan bonita. A mí, bueno, a mí me ha encantado Hamlet eh, y estaba leyendo tu libro, Entre el duelo y el deseo. Me llaman muchas cosas la atención porque hay enfoques diferentes a los convencionales. Hay la posibilidad de ver otros panoramas. Y bueno, a mí me gustaría mucho si pudieras hablar, por favor, Andreas, del deseo, porque, bueno, han criticado la vacilación de Hamlet entre el trono del padre y la alcoba de la madre, pero el deseo de la madre y el enamoramiento o el deseo por Ofelia, tú corrígeme por favor, le lleva en la novela de Hamlet a una aventura que le lleva hasta un destino. Eh, Eso, si pudieras hablar del deseo y la posición que tiene la mamá, la posición que tiene Ofelia, y luego también otro comentario, si me gustaría mucho que me pudieras firmar el libro como un fetiche para tenerlo, no sé si se pueda. Primero lo último, sí se puede. Tendríamos que ponernos de acuerdo para vernos y con mucho gusto. Eh, eh, Bien, entonces, Eugenia, el deseo. Dije algo que voy a retomar. El deseo es inconsciente. Eso significa que bueno, nunca sabemos bien a bien qué es eso. Entonces, de alguna manera, responder es tal vez, como decía una vez Deleuze, que me pareció extraordinario, por cierto, en un sitio en internet, en YouTube se puede ver, se llama Abécédaire en francés, pero bueno, con diccionario, etcétera, el bendito diccionario, se podría acompañar. Son pequeños módulos sobre un abecedario, un alfabeto, de temas que le son afines. Uno es el deseo, désir. Y en este módulo, Deleuze dice, el deseo es situacional. Yo no puedo decir deseo esto. Yo puedo decir, en este sitio en particular, mi deseo se relaciona con esto y esto. Pero esto varía según la situación. Entonces podemos hablar de deseos, con lo múltiple, la multiplicidad, etcétera, que es todo un tema, ¿no? De cuestión frente a lo uno, que ha sido, digamos, todo un campo de su trabajo, en parte también con Guattari, es hablar de deseos. Entonces, sí, nos habitan deseos. Habitan. Algunos no nos habitan, nos atraviesan. Algunos nos agarran, nos arrastran. Donde podemos decir, claro, ahí se liga con el concepto de goce, de pulsión, que no es lo mismo, sobre todo en particular con el concepto lacaniano de goce, que es tan cercano al concepto de deseo, pero tan tajantemente dividido por una línea muy delgada, pero importante. Entonces, en los circuitos del deseo, por eso es tan importante, muy prontamente podemos confundirnos con el goce. Y que es esto que Lacan despliega, desarrolla con el deseo de la madre. Justamente la posibilidad de
en sus términos de renuncia del falo en los circuitos míticos, porque así, ¿no? Para él se plantea, donde no hay un sujeto aún barrado, etcétera. Todo eso también creo que justamente en el seminario 6 lo plantea, ¿no? Con un esquema de goce, objeto A, deseo, eh, o como creo que justamente con cuestiones míticas frente a el sujeto naciente, es eso de cómo situarse con los deseos, por decirlo así, frente al deseo del otro. Es el gran drama de la vida. ¿Mm? Al final del seminario 6, Lacan dice eso. ¿Mm? Llegarán ahí todavía, pero ahí dice el gran problema, el gran drama de la vida es eso, cómo se sitúa y no queda absorbido el sujeto frente al deseo del otro. Entonces, dije inconsciente, pero también infantil, eso dije hace rato también. Eso para Freud es clave, porque hay un niño, una niña en nosotras que clama. ¿Mm? ¿Y qué clama? ¿Qué pide? No lo sabe del todo, pero ahí sí queda mucho más intrincado en los deseos del otro. Entonces, ese deseo muy prontamente puede obedecer a lo que se supone o lo que supone que es el deseo del otro. Y ahí justamente es también el grafo del deseo, el momento del fantasma y cómo recurre, porque en el tercer grafo, ¿no? En el desarrollo que hace Lacan, hay un qué voy, qué quiere de mí, qué quiere el otro de mí. Ahí está la gran trampa para el fantasma, ¿no? También de decir, eso quiere, que obedezca, que sea un gran famoso personaje en la historia de la humanidad, lo que sea, que se cruza y junto con los temores. Entonces, para Freud, el deseo infantil, y por eso dije también filogenético, y Freud hace un pequeño pasaje a Nietzsche ahí, que es interesantísimo. Y dice, sí, es también, no, eso no dice, pero indica con eso, alude con eso a, es también el deseo de esos padres y de los abuelos. Entonces, ¿qué deseos me habitan, me atraviesan, etcétera? Y cuáles de esos deseos, de cuáles me puedo hacer responsable? Y esto sí requiere de una distancia, de una diferencia con el deseo que en mí circula de alguna manera como niño que sigo siendo, o niña que sigo siendo, ¿no? Entonces, de repente aparece y eh, por eso es tan importante este momento de detención y cuestionar. Lo mencioné muchas veces porque me pareció muy ilustrativo eh, el disco y la canción de Pink Floyd, eh, que es Syd Barrett, dedicado, digamos, a Syd Barrett, The Wish You Were Here, ¿no? Y el Wish You Were Here, no sabemos bien quién desea ahí. We wish, you wish, they wish, ¿no? En inglés, esta falta del sujeto puesto ahí hace del sujeto de enunciación ahí un equívoco. No sabemos quién desea ahí. Y debido a que no sabemos, es muy importante no decir, yo deseo eso y voy por mi deseo. Porque eso justamente nos lleva muchas veces a actos que obedecen a una voz que hemos interiorizado. Entonces, y que nos hace confundir, y por eso es tan importante decir, a ver, quién habla ahora que hablo yo? Eso podría decir al respecto. Gracias, Eugenia. Sí, bueno, estamos
a buen tiempo, pero para ir concluyendo con calma, despacio, quizá unas dos intervenciones, tres, depende la extensión de los comentarios. Ishe, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Excelente presentación. Me hicieron pensar muchas cosas justo respecto al deseo entretejido de los padres. De pronto pensé también como en esta idea del Pedro Páramo, ¿no? Con Juan Rulfo, cuando es, ahí creo que la historia se invierte y es la madre quien muere, ¿no? Y manda a buscar al padre, ¿no? Ahí me parece como bien interesante cómo conforme pues se va metiendo a la historia de su padre y entendiendo un poco cómo lo que va ocurriendo. Hay una serie justamente de fantasmas, ¿no? Y el mundo se le va tornando fantasmagórico a este personaje que va entrando ahí, ¿no? Y justamente me quedé pensando en, ¿no? Cómo se transita de tener unos cuantos fantasmas a terminar teniendo un mundo lleno de fantasmas, o como en el caso incluso de Shrever, en donde pues todo ese mundo deviene fantasmagórico, ¿no? Y justamente pues me quedé pensando en eso y quería como plantearlo nada más. Gracias. Gracias a ti, Ishe. Fíjate qué hermoso lo que dices. Yo diría incluso con Pedro Páramo que hay ahí fantomatizaciones, ¿no? De fantomas, son ghosts. El mundo retomo a Torok y a Abraham, quienes plantean dos conceptos, yendo a Ferenczi: incorporación e introyección. Introyección es un concepto importantísimo de Ferenczi. Y ellos lo retoman para decir, sí, un poco, y lo voy a hacer muy breve para no extenderme mucho más, en el núcleo, El manto y el núcleo, es una obra suya, eh, donde dicen, grosso modo, que la introyección sí da lugar de posibilidad de una situación de sujeto respecto al objeto A en los circuitos del fantasma. Ellos trabajan mucho a Freud. No son muy de la revisión lacaniana o de Lacan, de las obras de Lacan, pero me atrevo a plantearlo así. Mientras la incorporación que da lugar a tumbas, en sus términos, sería más del orden de los fantômes. Son estos sepultamientos en la psique que hacen que deambulen fantômes, espectros. Y para la historia, y ahí sí lo extiendo con Derrida, espectros de Marx, son esos espectros de la historia que también deambulan debido a que históricamente no les han, no les hemos asignado el sitio que corresponde todavía a la voz que aún nos tiene algo que decir. Entonces, en Pedro Páramo es, digamos, esto que lo incorpora de inmediato en un sitio que de alguna manera con la introducción, términos psicoanalíticos y aplicándolos a la novela un poco tosco, pero sí puede darnos una pequeña vía para decir, uff, ¿qué hubiera habido en una situación subjetiva fantasmática? Eh, que sería interesantísimo para también acercarnos a esta novela de Juan Rulfo, inmortal, la verdad, y que, por cierto, una bella traducción en náhuatl. Mil gracias, Ishel. Sí, Dulce. Hola, gracias antes que otra cosa por tan bonita presentación. Gracias, Eduardo, por acercarnos a Andreas por acá. Y a mí me dejas con muchas inquietudes y muchas preguntas, Andreas. Ya tengo tu libro, ya lo empecé a leer, pero bueno, no le pude adelantar mucho para esta presentación. Pero me inquieta mucho la parte del deseo del padre que estás tú eh, puntualizando. Y te quería preguntar en dónde o con quién más, aparte de tu libro, que ya lo estoy leyendo,
¿En dónde puedo, qué autor pues se ha metido más en esta parte del deseo del padre? Porque sí escuchamos la ley del padre, los nombres del padre y bueno, otros más, pero el deseo del padre me llama mucho la atención. Gracias. Dulce, hola, gracias. No sé. Eh, ¿Dónde podría aparecer? Yo creo que mucho en las lecturas que eh, se han hecho en forma de crítica a conceptos que muy prontamente se han tomado y no se han interrogado más, sobre todo esto que luego es tan dividido, ¿no? El deseo de la madre y la ley del padre. Y uno dice, ok, esto que de alguna manera hace freno, ¿no? Que es el falo como este palo que se pone en los fauces abiertos del cocodrilo para que no se cierran solo el hijo, lo engullen, etcétera. Sí, y míticamente hay mucho material para pensarlo y no para sostenerlo. Pero junto a eso, creo, es importante decir, sí, el padre muy prontamente en relación con ley y metáfora, decir que es el padre real, un espermatozoide, hay algo ahí con la figura del padre, al menos como padre imaginario, que creo que concierne a su vez también a la cuestión del deseo de manera diferente, que es el deseo de la madre. Eh, y creo que en el análisis, al menos, fuera de los conceptos que podremos trabajar teóricamente, entonces un poco más teatralmente, teoréticamente, como dijo bien Eduardo, en nuestro drama de la vida, claro que cabe ahí. ¿Qué deseó mi padre? No, y ahí está también lo que dijo Eduardo con el nacimiento y la muerte, ¿no? Es decir, en mi concepción, ¿qué hubo de pretexto? ¿Qué hubo de preámbulo, de proemio, preludio en temores, deseos de paternidad o no? Todas esas cuestiones son enormes, ¿no? Y muchas veces, aunque tengamos respuestas, aunque hayamos preguntado, oye, papá, ¿cómo fue eso? No, eh, quedan incógnitas. Y eso sí, en efecto, por lo fantasmático que nos sitúa como sujetos y que gracias a que haya casillas vacías, nos mantienen en un lugar deseante sin nunca poder ocuparlo ni saber a dónde se dirige, sino con la posibilidad de asombrarnos continuamente, asombrarnos, ojalá gratamente en la cuestión de no asombrarnos a decir, uff, ya otra vez vía acto hubo una repetición en la cual sufro, ¿no? Estoy otra vez en un sitio del cual quiero salir. O un sitio que pudiese al menos contrastar con otros posibles, ¿no? Entonces, reitero, no sé, pero me, si mal no me acuerdo, pero lo voy a revisar, en Paul B. Preciado, en sus trabajos, en alguno, yo creo que en el eh, Manifiesto Contrasexual, eh, no me acuerdo bien, pero en uno está la pregunta por el padre. Creo que también en Virginie Despentes, que bueno, fue su pareja, ¿no? De Paul B. Preciado, y ella tiene también una obra extensísima literaria, y tal vez fue uno de estos trabajos con respecto a Cyborgs donde aparecen esas preguntas por el deseo del padre y un poco con el contraste justamente con el deseo de la madre, sí, de lo que habla tanto el psicoanálisis, pero ¿qué onda con eso? Pero tal vez Gracias. no, no sé. No, sí, sí, me has respondido. Gracias, Muchas Cris. gracias. Gaby, por favor, adelante.
Hola Andreas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, me quedaba pensando en la pregunta de Dulce y me parece que ahí hay toda una línea para pensar en Lacan, em, cuando sitúa al padre a partir de los nombres del padre, ¿no? Y la problemática que aparece en relación al nombre y el objeto a partir del seminario 10, ¿no? Y cuando trabaja em, en los nombres del padre Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? ¿No? Las dimensiones del padre, por así decir, que no se agota en el nombre del padre, que hay un más allá del nombre del padre, y cuando sitúa a partir, digamos, del 11 y con el objeto del seminario 10 y en el 11 avanzando con el objeto A, que sitúa la castración en relación, que sitúa, no, que resitúa, porque ya lo había dicho en el 4 pero que lo desarrolla, la castración en relación al padre real. ¿Y cuál es el padre real, el de la castración? El que no es causa de sí, como dice, ¿no? Sino que encuentra su causa fuera de sí y hace de una mujer, tomando mujer en la teoría lacaniana, ¿no? Lo que no es significante, por así decirlo, que es objeto, cuando hace de una mujer la causa de su deseo. Y ahí me parece que remata Lacan esta problemática del padre, ¿no? Que como decía Andreas, si no aparece el deseo del padre, estamos en problemas. ¿No? Estamos en la religión del Padre, del nombre del Padre, ¿no? Inclusive en la dimensión clínica, en la dimensión de un análisis, bueno, todo lo que acarrea para nosotros. Esa lectura a veces sesgada que queda del lado solo del nombre del Padre y no del Padre real, del Padre como viviente, del Padre que desea y del Padre que está en falta. Y que esa es la transmisión que hace un hijo, que puede transmitir la castración al hijo, ¿no? Para que se haga cargo el hijo de lo propio. Pero bueno, eso es esto. Gaby, mil gracias. Sí, de acuerdo contigo. Le nom du père, también el equívoco mismo del nom du père, ¿no? Que es el no o los nos del padre, es decir, vuelve otra vez la instancia prohibitiva, ¿no? Eso no, eso sí, de la ley, pero los nombres, y dijiste algo muy importante, el nombre del padre, cuestión religiosa. ¿Mm? Que creo que es todo un tema enorme y ahí aparecen, en efecto, pero también como nombres, Abraham, Isaac, Jacobo, que mencionan la estirpe bíblica, que vaya, no es cualquier cosa que también ahí esté en el principio el sacrificio. Hay todo un tema sobre eso que Derrida, por ejemplo, ¿no? En Da la muerte, o dar el tiempo. También en Agamben hay todo un trabajo sobre este delirio de Abraham, Isaac, que eh, eh, plantea la cuestión de, nuevamente, ¿qué hace un hijo, una hija con esta herencia? Ahora, también mencionaste la mujer, una mujer, no como significante, sino objeto de deseo o del cual se hace causa de deseo. Eh, sí, la mujer, una mujer, pero ahí está como lo que hablo de repente con el deseo del padre, ¿no? Como real castración, pero también como casilla vacía, etcétera, etcétera. Pero habría también ahora de decir, y un hombre, ¿por qué no un hombre también? No por cuestiones de género, sino, es decir, ¿qué hay ahí que esto se convierta? Me parece esas interrogantes a una estructura que moviliza los lugares con funciones diversas. Y eso creo que daría
gracias a casillas vacías, mayor movilidad también en las posiciones subjetivas. Pues te agradezco muchísimo el comentario y eh, eh, muy importante, sí, en efecto, trabajar los nombres del Padre. En el libro brevemente me asomé a Michel Tort, que hace todo un planteamiento del fin del dogma paterno, pero quedó también muy corto ahí. Hay mucho sobre lo cual se podría trabajar. Todos estos conceptos nuevamente, pero bueno, aquí suspendo. Te agradezco, Gaby. Gracias a vos, Andrés. Muchas gracias. Sí, yo para sumarme y para ir cerrando a esta discusión que abriste, Dulce, con tu intervención, creo que ese es un gran problema, ¿no? Que se sigue pensando, bueno, hay quienes siguen pensando y proponiendo el curso de los análisis como en el sentido de los nombres del padre, ¿no? Y se sigue, yo lo he escuchado eso mucho, ¿eh? Se sigue pensando que al final de un análisis, pues alguien tiene que identificar, ¿no? Esa es la postura también de la oficialista, ¿no? De este psicoanálisis oficialista, donde al final de cuentas alguien saldrá con posibilidades que antes no tenía, ¿no? Como una dimensión fálica de poder, ¿no? De ser como el Padre, y esas son imposibles. O sea, y está en tu libro, Andrés, así como el Padre debe ser, y así te está prohibido ser. Entonces, ¿cómo nos enfrentamos a ese imposible cada quien en un análisis y que tiene que ver con esta dimensión de la muerte que hemos estado trabajando y que tú despliegas en tu texto, Andrés? em, para no estar idolatrando a un padre como autoridad que me protege de la muerte, posición, en mi opinión, infantil, ¿no? Yo creo que con Freud hay estos posicionamientos, se puede decir mucho lo infantil, pero creo que este es un aspecto, entre otros, donde espero que el otro se haga cargo, ¿no? Em, y cómo arrojarme a la vida sin que ese arrojarme a la vida sea una cuestión gozosa, ¿no? En sentido con Lacan, ¿no? Impertinente, estas pulsiones, dice Freud, que van a llevar a la muerte, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo hacer con ese imposible? No estar con un padre ahí en el sentido del monumento, que señalas en tu libro que me parece fundamental, porque ese pensar, como lo demuestra la posición en lo obsesivo, justamente no permite ninguna movilidad, ningún movimiento, ¿no? Es puro retorno y sabemos que eso que se repite, eso que insiste, tiene que ver con la petrificación. El reino de la piedra, dice Freud, más el principio del placer, que es la muerte, que es la pulsión de muerte. Entonces, ¿cómo atravesar esos monumentos, Denkmal en alemán, ¿no? Pensar una vez, ¿no? Denkenmal, pero es pensar una vez y una vez y una vez y una, ¿no? Siempre una vez más, ¿no? No poder hacer un corte para entonces, como dices, Andrés, yo te sigo ahí, conmemorar. O sea, como desde cierta nostalgia me debería decir, y de hecho creo que no sin nostalgia, ¿no? Volver a algo de nuestras historias para apuntar hacia un futuro posible donde en el Inter algo se modifica, algo se transforma. Esto que señalas en la parte final del libro de la narrativa, te permites hablarnos de una cuestión clínica muy puntual, ¿no? En media cuartilla, donde se produce no es que cambie el padre lo que el padre fue o la realidad, que es un absurdo, lo que fue, pero la pregunta es qué fue eso, ¿no? O sea, queda el resto como pregunta. Y entonces lo que sí se puede modificar eventualmente es la posición que yo tengo ante aquel evento, que no es poca cosa. Haces una referencia con Ambrose Bierce, no sé si lo estoy pronunciando bien, de An Occurrence at Old Creek Bridge, donde se presentan diferentes posibilidades, diferentes efectos en una misma historia que entonces ya no es la misma. Es de la lógica de, aquí la tradujeron como corre, Lola Rent, ¿no? Con Maurice Blythe y Franca Potente, donde justamente hay diferentes posibilidades de historizar, no sé cómo decirlo, de que se efectúe algo del sujeto en función de lo que hay en un pasado, pero que en ese camino se ha transformado en algún punto esencial. No es la gran empresa, generalmente suelen ser los detalles,
Los monumentos, como denuncian los feminismos actuales, sí, claro, ¿por qué no? Son para romperse, para pintarse, para tirarse, hasta para olvidarlos, dejar ese denkmal, ¿no? Ese pensar y pensar y pensar como lo obsesivo que no deja de pensar y entonces no puede nunca aparecer ahí alguien que haga un movimiento distinto de eso, pura repetición, no hay poiesis, no hay creación, no hay apuesta, no hay riesgo, no hay vida. Tuve un lapsus al inicio, les hablaba de la invitación, dije habitación y lo retomo porque creo que va en ese sentido, ¿no? Poder habitar algo, yo lo escribiría con V, ¿no? De la vita, ¿no? Poder hacer algo, si me permiten este pequeño delirio, con ese objeto pequeño A, ¿no? Que lleve a la vida, ¿no? Donde se pueda jugar la vida entre esos dos espacios mortíferos y mortales, ¿no? Hay por supuesto, habría muchísimo más que decir. Estamos sobre tiempo. Yo les propongo que, bueno, concluyamos acá. Abriría solamente el micrófono para alguna, quizá, última intervención tuya, Andreas. Y si no lo verá, yo desde ya les agradezco a cada uno, a cada una que estuvieron acá, de veras su interés, su participación acá. Andreas, bueno, te agradezco infinitamente siempre tu amorosa disposición, ¿no? Y amistosa disposición para seguir trabajando, seguir pensando el análisis y las participaciones de cada uno que hicieron acá. Bueno, también pues siempre nos nutren mucho, ¿no? Para discusión y las agradezco mucho. Cedo el micrófono, Andreas. Bueno, muy breve. Agradezco también mucho a todas la presencia, a ti, Eduardo, por invitarme a hablar de mi librito. Y nada más lo que dijiste, lo último, frente al poder, justamente, creo que hay un concepto bellísimo que vale la pena recuperar vía Spinoza, que es potencia. Entonces, potencia no es lo mismo que poder, no es poder hacer. Entonces, de alguna manera es a los sitios que quedan Denkmal, está muy bello lo que dices. Denkmal, por eso también piénsale, ¿no? Claro, Piénsale un ratito, ¿no? Como darle vueltas, no el rumiar de lo obsesivo, sino como date tiempo de pensarle, dedícale el pensamiento un ratito, no está mal. La cuestión de devolverle lo conmemorativo, su movilidad es no un acto de poder, sino de potencia. Y son las potencias de la historia. Y creo que ahí tenemos un campo enorme, no solamente para interrogantes, sino para grandes oportunidades de situarnos de maneras distintas sobre lo que suponemos que fue, está confinado en el pretérito del ayer. Y bueno, así fue, ni modo, hay que seguir adelante. No, está bien, piénsale, nos quedamos sentados, parados un momentito, contemplemos y después veremos a dónde nos lleva. Te agradezco mucho, les agradezco mucho y bonita tarde. Muchas gracias a todos, a todas. Espero que nos encontremos pronto, ¿eh? Y seguiremos por acá trabajando y con las invitaciones. Vendrán otras. Buena Gracias. tarde. Abrazos. Gracias. Abrazos muy amables. Buenas tardes. Gracias. Bye. Gracias.